Pero para ello, pues queremos hoy ofrecer una experiencia muy importante que hemos logrado recoger estos 34 años de actividades de manera personal y con institucionalidad estudial, y logramos crear un espacio llamado Peridata. Es un software con el apoyo del ingeniero Walter Aguilar, quien se ha logrado desarrollar una serie de etapas de conocimiento, de experiencia que se requieren para poder mejorar este ambiente tan importante que es de la seguridad vial. Por eso en este Congreso Internacional de Transporte queremos aportarle al SENA y a todas las entidades que nos acompañan una, una aplicación que pasa a la práctica a la acción. Ese aplicativo que hemos construido se diseñó para investigar, analizar y proponer mejoras en la seguridad vial del país. ¿Y por qué del país? Porque somos conscientes de la gran problemática que se tiene a nivel internacional y a nivel nacional y lógicamente a nivel departamental y a nivel local en muchas de los municipios que tiene el país. Entonces, bajo ese contexto, quiero empezar con algo llamado la historia de la seguridad vial. ¿Cuándo nació la seguridad vial en el mundo? La seguridad vial en el mundo, según los contextos que hemos podido encontrar, nace en el pontificado de Bonifacio VIII, entre 1294 y 1303. Pues durante la celebración del Año Santo, la gente se abalanzó a las calles cercanas a la Plaza de San Pedro, allá en Roma, allá en lo que es el Vaticano, impidiendo el paso de los carruajes, lo que ocasionó numerosos muertos. En respuesta al triste suceso, el Papa ordenó que marcaran las líneas blancas a la mitad de las calles del Vaticano para que de uno o del otro lado cruzasen los carruajes y del otro los peatones. O sea, fue la primera vez que se empezó a hablar de señalización y se logró hablar de normas de tránsito. Entonces, bajo ese contexto y viendo las condiciones que habían, pues partieron algunos países, como el caso del Reino Unido o el Japón, de que la dirección no va a la izquierda, sino a la derecha, y conducen de manera diferente como lo hacemos nosotros en nuestro país. Entonces, bajo ese contexto, los problemas de seguridad vial no son nuevos. No fueron ni siquiera con la invención del vehículo automotor, ¿no? Eso viene de muchos siglos atrás y pues queremos dejar este referente para poder iniciar este proceso. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué hay que hacer? Hablar de la problemática que tiene Colombia. Aquí tenemos un cuadro comparativo de cómo ha sido la curva de crecimiento, lamentablemente, entre del año 2009 al 2024, donde bajo estos antecedentes no hemos podido cumplir con la meta del decenio que estableció Naciones Unidas y donde pues nosotros no hemos podido aterrizar esa labor. ¿Y esa labor qué dice? Esa labor genera lamentablemente algo llamado muchas víctimas fatales. Y esas víctimas fatales que pueden observar ustedes ahí, pues están orientadas ¿a qué? A desarrollar una serie de actividades, a desarrollar una serie de investigaciones, a desarrollar una cantidad de hipótesis que pues hoy en día no se pueden manejar como se espera. ¿Por qué? Porque sencillamente el ejercicio de la seguridad vial tiene que enfocarse a la reducción de accidentes de tránsito o en otros casos llamados siniestros viales, y estos eventos ya hoy en día están afectando la movilidad de nuestro país, están afectando los problemas de, como lo estaba explicando mi antecesor, de que personas quedan cuadraplégicas, personas que quedan postradas en una silla de ruedas, personas que lamentablemente en su contexto no han podido seguir una vida laboral, una vida familiar y han perdido cualquier oportunidad en ese ejercicio. Entonces, queremos iniciar esta charla con el término de accidentes de tránsito. Y el término de accidente de tránsito que está establecido en el artículo segundo del Código Nacional de Tránsito establece que es un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento. Y el vehículo puede ser automotor o no automotor, que causa daños a las personas, a los bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o las vías comprendidas en el lugar derecho dentro de la zona de influencia del hecho. ¿Por qué razón? ¿Por qué tengo que hablar de este término? Porque lo que nos va a mostrar Teledata es cómo buscar soluciones a esa problemática que ya existe desde hace muchos años. Entonces, bajo esos criterios, vemos que ocurren accidentes, existen unos procedimientos señalados en la Ley 769 del 2002 y bajo cada una de sus reformas, como son el error más grave, y lo digo con todo respeto, que ha cometido el Estado colombiano, fue haber acabado con este artículo 143 donde ya los daños materiales no requieren IPAT. ¿Pero qué es el IPAT? El Informe Policial de Accidentes de Tránsito. ¿Y por qué digo que fue el error más grave? Porque si miramos la pirámide de Heider, miramos la problemática que tenemos con accidentes de tránsito en Colombia, los casi
o los posibles accidentes que puedan ocurrir, los famosos hechos que no generan ningún daño, si se empezara a hacer una auditoría, si se empezara a hacer una revisión, si se empezara a hacer una investigación, ¿dónde es que se presenta esa clase de accidentes? Pues no tendríamos daños severos, no tendríamos lesiones personales y mucho menos víctimas fatales. Entonces, bajo ese contexto, cuando sale la ley 2251 del 2022 y que elimina de tajo que los entes de tránsito no tienen que levantar a accidentes de tránsito con, con estas condiciones y que mucho menos hay que hacer un IPAT, diligenciar un IPAT, el informe policial de accidentes, pues la cuestión empieza a perder el norte. ¿Por qué razón? Porque ya no hay una bitácora desde el año 2022 para acá que nos permita conocer cuál es la realidad o la radiografía que tiene cada ciudad de Colombia, cada municipio de Colombia con respecto a accidentalidad vial. Y entonces nos concentramos únicamente bajo ese contexto a diligenciar el artículo, lo que es el artículo 144 del informe policial, donde piden una cantidad de datos muy importantes, muy descriptivos, pero de ahí que eso se pueda utilizar como método estadístico para definir qué hay que hacer, pues estamos un poco cortos bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el informe policial de accidentes de tránsito que fue generado desde el año 2012 y que empezó a regir en Colombia desde el año 2000, 2013, tenemos que entender, amigos, que este informe policial de accidente, que es básicamente un análisis descriptivo, pues realmente se está quedando ahí en una gaveta donde nadie lo revisa, donde nadie está pendiente qué va a pasar con el accidente, qué va a pasar con las medidas que hay que empezar a asumir. Porque si bien es cierto, se inicia una investigación de carácter penal donde las autoridades de tránsito del cuerpo operativo de los agentes de tránsito o de la Dirección de Tránsito y Transporte, inclusive los mismos inspectores de tránsito, asumen funciones de policía judicial, la descripción que se hace en el IPAD pues queda ahí, como le estoy mencionando. ¿Y por qué queda ahí, amigos? Porque sencillamente el accidente de tránsito tiene que evaluarse, no para determinar quién fue el responsable, sino para ver, bajo el contexto de la misma norma, esta curva que ustedes ven en la pizarra, aquí en la aplicación, ¿qué pasaría con toda esa cantidad de muertos que por dispersión y baja calidad de los registros de accidentes limita la planeación y la gestión de la seguridad vial y la movilidad? Entonces, bajo ese contexto, ¿cuántas personas han fallecido fallecieron entre el año 2009 y el 2024 sin cubrir 110.000 personas? Y esos registros de las 110.000 personas deben de consignarse en una resolución que es la 11268, que define la forma como se debe diligenciar el IPAD. Para ello, pues vamos a empezar con este video y tener presente por qué es importante conocer ese IPAD. Cada año los accidentes de tránsito cobran la vida de más de 1 millón de personas en el mundo. En Colombia, miles de familias se ven afectadas por la siniestralidad vial. Pero lo más doloroso es que muchos de ellos pueden prevenirse. Desde la Fundación Finstruvial hemos dedicado nuestra labor a promover hábitos, conductas y comportamientos seguros en la vía. Para seguir con nuestra misión, hemos creado Peridata. ¿Qué es Peridata? Peridata centraliza la información, la organiza y la convierte en conocimiento útil para la toma de decisiones. Con esta herramienta, las autoridades pueden identificar zonas críticas, priorizar recursos y diseñar planes de reducción de accidentes y siniestros viales basados en evidencia. Peridata está construido con tecnologías modernas que lo hacen rápido, confiable y fácil de usar. Se conecta con herramientas como Google Maps, OpenStreetMaps para mostrar la ubicación real de los accidentes en un mapa. Es una plataforma tecnológica integral diseñada para la gestión, análisis y visualización de los datos en siniestros viales y accidentes de tránsito en Colombia. Entre sus principales funcionalidades encontrarás carga estructurada y validada de datos, dashboard web interactivo y personalizable, reportes automáticos y exportables, gestión avanzada de usuarios y roles con total seguridad en la información, mapas de calor y georreferenciación avanzada, filtros dinámicos y consultas inteligentes. Con Peridata hoy sabemos en qué zonas debemos actuar primero. Gracias a la plataforma podemos realizar acciones rápidas y efectivas. ¿Qué significa Peridata para las autoridades de tránsito? Acceso a documentos técnicos de auditoría en seguridad vial. Decisiones más rápidas y acertadas.
intervenciones focalizadas en zonas críticas, reducción de accidentalidad y de víctimas fatales. Su arquitectura está diseñada para soportar cientos de miles de registros, consultas en menos de un segundo y cientos de usuarios concurrentes. Peridata, de los datos a la acción que salvan vidas. Únete al cambio y equipa tu institución con la herramienta que revoluciona la seguridad vial en Colombia. Entonces, ¿por qué se creó hoy Peridata o por qué se gestó esta idea con el equipo profesional y técnico de la Fundación Finstruvial? Porque cada vez que hay un accidente de tránsito o un siniestro vial en Colombia, es obligatorio, de acuerdo a la normatividad, la resolución 11268 del 2012, establecer una hipótesis del accidente. Está consignado en el capítulo 5 de esta resolución. En el levantamiento del accidente, la autoridad de tránsito debe determinar obligatoriamente al menos una hipótesis. Sin embargo, si se observan otras hipótesis que pudieron intervenir en el accidente de tránsito, tales como elementos, actuaciones o circunstancias, deben registrarlas según trate el vehículo, la vía, el peatón o el pasajero. Entonces, ante este cúmulo de información, ante este cúmulo de elementos, materia de prueba y evidencia física que se pueden encontrar al momento del accidente de tránsito o el siniestro vial, pues tenemos que hacer una valoración técnica, una valoración científica, se hace una valoración jurídica, se hace una valoración de la persona que se ve afectada por el accidente o el siniestro vial. En fin, todos los argumentos que supongo yo conocemos en materia de accidente de tránsito y siniestros viales. Pero aparte de eso, dice en la misma norma, la resolución 11268 del 6 de diciembre del 2012, que ya va a cumplir 13 años de haber sido establecida y que entró a regir en mayo, junio del año 2013, nos indica que una vez terminadas todas las actuaciones, como son las indagaciones, el análisis de los elementos en materia de prueba, la evidencia física, la determinación de la ruta de los participantes, el punto y lugar del impacto, el análisis preliminar de la dinámica del accidente, es decir, el antes, durante y después, de acuerdo con el impacto de su posición final de los vehículos y las víctimas y los demás elementos, se debe hacer un análisis de las velocidades en lo posible y la posible violación a las normas de tránsito. Ahí viene el punto que hace parte de Peridata, posible violación a las normas de tránsito. Pues no hay ningún posible, amigos. Cuando hay una infracción, cuando hay un accidente de tránsito, fue porque generaron dos cosas. Se violó la norma, el Código Nacional de Tránsito, se incumplió el deber objetivo de cuidado y esto generó las consecuencias que más adelante les voy a explicar. Entonces, ¿para qué hay que hacer todo este ejercicio? Porque en aras de generar unas estadísticas que llevan a determinar cuál es el factor repetitivo que más incide en los accidentes, tramos o puntos de mayor accidentalidad, entre otros, se debe analizar el accidente. ¿Quién es el obligado a hacerlo? El organismo de tránsito. ¿A través de qué área? El área de control, el área de seguridad vial, de acuerdo a los informes que reporta en la Agencia Nacional de Seguridad Vial o lo que tiene que ver con el RUN. Pero toda la información que se reporta a estas entidades, pues queda guardada ya. Y en lo que hemos podido evaluar en más de 200 organismos de tránsito de Colombia, casi nadie utiliza esa información absolutamente para nada. Entonces, lo que proponemos con este ejercicio es lograr que entre todos podamos construir una información que sea funcional para el país, una información que requiera usar esta aplicación. Entonces, ¿qué pasa? La información de los accidentes de tránsito en Colombia se recoge oficialmente en el IPAC, Informe Policial de Accidentes de Tránsito, pero esta información queda en el aire, por no decirlo de otra manera, y no se puede hacer un manejo eficiente y suficiente de la gestión de seguridad vial. Uno le pregunta a las diferentes autoridades de tránsito, a los alcaldes o a los secretarios, ¿cuáles son los puntos más repetitivos de accidentalidad vial? No están condensados. Le pregunto uno a ellos, ¿cuáles son los mapas de calor que tienen? No, eso lo hace la agencia. No, eso es responsabilidad del organismo de tránsito. Y por eso se creó esta plataforma, como ya se las voy a explicar. Entonces, señora, no he terminado. Créame que le doy un harto tiempo a los demás, colabóreme con eso, por favor, qué pena. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr el tránsito? Lograr que los errores que se cometen en el manual, los errores de escritura, la falta de estandarización y omisión de las variables importantes, se puedan solucionar. ¿Y cómo se solucionan? Sencillamente logrando que todos esos reportes que hay acá cambien, tengan esa funcionalidad lo que pueda trabajar. Entonces, bajo ese contexto, bajo esas líneas,
la dispersión y la falta de centralización de la información hacen que el proceso no sea funcional. Entonces, como les estoy mencionando, pues los errores que hay que corregirlos. Y por eso hemos llegado a este punto, a este logro que es Peridata. ¿Y en qué consiste Peridata? Básicamente, como para poder darle caso a eso, que se pueda tener, aparte de lo que estamos viendo en la información, lograr que la información que se trabaje, que se desarrolle, que se pueda generar con las deficiencias que tengan, se pueda mejorar. Entonces, para eso se crean los mapas de calor, se crea la estructura que se tiene y bajo ese contexto vamos a hacer algo bien importante, es que la información que se trabaja sea analizada, ¿sí? A través de dashboard, de mapas de calor y que tenga una información consecuente. Y por eso se creó este software. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga el alcance de lograr esos datos que tanto se requieren. Entonces, bajo ese contexto, los datos que se manejan deben de permitir describir cuál fue la hipótesis, cómo está asociado a una infracción de tránsito, cómo está asociado a una transgresión al código de tránsito, qué riesgo tiene, qué peligro tiene, qué probabilidad, qué controles de ingeniería hay que desarrollar, cuáles son los controles administrativos operativos que hay que hacer, los controles de comportamiento, los elementos de protección, bueno, en fin, todo lo que están diciendo o que dice la norma. Entonces, para ello, ¿qué debemos de hacer? Conocer los datos de los accidentes y esa información ya la tenemos capturada de 97.000 registros que tenemos del país, donde las variables que se evalúan son 23 y de esas 23, como están en las imágenes que ustedes están viendo, hacen parte del logro de esta seguridad vial, de lograr saber cuál es el mes del año, la hora, las condiciones que más afectaron la seguridad vial, la escolaridad, por ejemplo, la variable que tenga que ver con el diagnóstico topográfico de las lesiones. Aquí, por ejemplo, encontramos que el trauma craneoencefálico generó 398 muertos en un departamento. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a trabajar. Las lesiones topográficas, las aplicaciones que se tienen para poder manejar, lograr esta funcionalidad. Entonces, bajo ese contexto, nosotros debemos de entender que la percepción selectiva en la conducción es una clave para lograr seguridad vial. Pero ¿cómo podemos hacer todo este ejercicio? Determinar qué es y cómo funcionan las cosas. Y bajo ese criterio, pues está Peridata, porque aparte de manejar información de 106.372 muertos que hay en el país, pues hay una aplicación que maneja esos datos. Entonces, ya para finalizar, les voy a mostrar cómo funciona Peridata y ustedes cómo pueden encontrarla en Internet. Ustedes entran a ese enlace que está en la presentación, bajan a nuestros servicios, dice análisis de accidentalidad vial, y aquí van a encontrar algo llamado los mapas de calor. Aquí tengo mapas de calor, por ejemplo, de varios departamentos. Vamos a mirar el caso de Bogotá. En Bogotá, en el dashboard que se tiene, ustedes encuentran que hay 559 muertos del año 2012. Pero si le damos play en el clúster, van a ver cómo va a incrementar esa información. Ustedes aparecen los mapas de información que tiene Bogotá, de los muertos que ha reportado en los últimos 12 años, y cada uno de los números que aparecen ahí, 5.024, 5.530, 6.055, 6.297, son muertos que han tenido Bogotá a lo largo de estos últimos 12 años. Pero si lo abrimos, lo vamos ampliando, vamos logrando este espacio, para entender que cada localidad de Bogotá tiene muertos. Y si lo visualizamos en este plano, que lo pueden descargar o lo pueden encontrar, perdón, en la página de visual.com, si por ahí ha pasado el vehículo de Google Earth, van a entender que ahí hubo un accidente. ¿Y qué es la mayor ventaja que tiene esta aplicación? Es que nos permite en tiempo, dependiendo de las fechas que hayan de vistas, que era el 2025, julio del 2024, dependiendo de las vistas que ustedes tengan de consulta, ustedes pueden observar en qué condiciones se encuentra la vía y pueden hacer un análisis que les va a permitir llegar a esos datos, a lograr ese espacio tan importante. Entonces, eso es Peridata, amigos. Esa era la propuesta que le queremos hacer a ustedes, que les queremos acompañar, porque decía el anterior conferencista, las rutogramas. Aquí van a encontrar ustedes los rutogramas de todos los accidentes de tránsito que ha tenido Colombia en los últimos años y lo que usted puede hacer por su departamento, su municipio, y ser un apoyo para el Plan Local de Seguridad Vial del departamento. Entonces, nosotros lo que queríamos era compartir con ustedes, ahí queda nuestro portal, visual.com.co, para que puedan ver la información y que puedan tener las consultas correspondientes. Y recuerden, la seguridad vial, compromiso de todos. Muchas gracias.